Bienvenidos, comienza Agenda Distrital como cada fin de semana junto al diputado Mario Venegas, a quien aprovechamos de saludarlo. Diputado, bienvenido a puerta ya de la Navidad. Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias a ustedes por la sintonía, porque este programa tiene sentido solo si ustedes están allí, porque es para ustedes, se hace con cariño y se hace con afecto y con respeto para ustedes, para informarles, para mantenerlos informados del trabajo que realizamos y cómo vamos votando las distintas cosas que se discuten en el Parlamento, especialmente en este tiempo tan convulsionado con todo lo que ha sido la demanda, ¿no es cierto?, ciudadana, y que nosotros estamos tratando dentro de nuestra posibilidad de dar respuesta en el Parlamento. Así es, Agenda Distrital. Diputado Venegas, vamos a partir con la ley del proyecto que busca mejorar el acceso de las personas a los medicamentos un poco más baratos. Mejorar el acceso de las personas a medicamentos más baratos por medio, por supuesto, de la intermediación de compra a través de la Central Nacional de Abastecimiento. Diputado Venegas, en algún instante se habló de que los pacientes crónicos recibirán sus remedios en su domicilio. Así es. Hoy día el trabajo que estamos realizando está muy mediado por lo que ha sido la contingencia que ha vivido el país. Lo que los analistas han llamado, o comunicadores han llamado, el estallido social. Chile despertó. Y en la calle planteó una enorme cantidad de demandas. Demandas que, entre otras cosas, hablan de queremos que terminen los abusos. La inmensa mayoría de los chilenos se siente abusado por las grandes empresas del retail, por las grandes empresas de las farmacias, por ejemplo, y uno de los temas que ha surgido con fuerza es el tema de los medicamentos. ¿Por qué? La pregunta que se hacen, los medicamentos en Chile son tan caros. ¿Y por qué no se ha hecho algo al respecto? Y la verdad es que habíamos hecho intentos muchos, variados, pero estas son empresas muy poderosas, con mucho capital, con mucha capacidad de lobby. Están las farmacias por un lado, grandes, las tres grandes grupos de farmacias, y luego cadenas, y luego están los laboratorios. Y resultaba ser que al comparar el valor de los medicamentos de Chile con los países vecinos, los más caros están aquí, incluso más caros que en Europa. ¿Puede creer usted que hay determinados medicamentos que en Chile cuestan más caros que en Europa, en España, por ejemplo, o en cualquier otro país de Europa? Bueno, la razón es la que le señalo. Entonces, ahora, el gobierno por fin atinó, porque es el gobierno el que tiene la responsabilidad y la facultad legal, y ha enviado a la discusión de la Cámara un proyecto de ley que plantea esto. La CENABAT, la Central Nacional de Abastecimiento, es una institución pública que compra todos los remedios que llegan a los hospitales, a los consultorios, a los CEFAM, a los SECOF. Entonces compra grandes volúmenes y hace lo que los técnicos llaman economía de escala. No es lo mismo comprar, ¿no es cierto?, 1 millón de cajas que comprar 10 cajas. Usted abarata el costo. Y como abarata el costo, entonces puede tener remedios más baratos. ¿Dónde? En los hospitales, en toda la línea de la salud pública. Entonces, este proyecto lo que tiene de original es que autoriza por ley a CENABAT para que pueda venderle a las farmacias pequeñas, a las farmacias populares, a las farmacias municipales y a toda aquella farmacia pequeña que no sea de cadenas, por ejemplo, ese farmacéutico que tiene la farmacia, claro, y que puede comprar entonces más barato, porque le va a vender CENABAT. A cambio de eso, CENABAT le va a poner un techo máximo de precio a vender. ¿Cuál es el resultado final? Que va a poder tener esos remedios de primera necesidad para pacientes crónicos, por ejemplo, a un precio más barato, y esto va a tener un impacto en el bolsillo de todas las personas, especialmente más modestas, que se gastan hoy día cuando son pacientes crónicos, es decir, que tienen que tener remedio todos los meses, claro, un porcentaje importante de sus escuálidos ingresos, ya sea por una pensión, por ejemplo en el caso de los adultos mayores, o las familias que viven, ¿no es cierto?, con ingresos muy bajos.
de manera que nosotros apoyamos con entusiasmo este proyecto porque es una medida concreta y práctica. Ahora tú me puedes preguntar, ¿y por qué no se hizo antes? Porque antes el lobby que hacen estas farmacias, estos laboratorios, a determinados parlamentarios que toman estas decisiones en las comisiones. Claro. Esa es la Comisión de Salud. Yo nunca he estado en esa comisión, pero ahí se producía ese tema y eso es lo que tenemos que ir erradicando, el tema del lobby, ¿no es cierto? Para pensar, no en la empresa, sino que pensar en el ciudadano común. Diputado Venegas, cuando se habla de remedios más baratos en relación, por supuesto, a lo que cobran en precio las farmacias de cadena nacional. Eso es la idea. Lo que pasa es que, aunque es difícil de explicar, los laboratorios, muchos de los remedios los compramos en laboratorios extranjeros. Por ejemplo, en la India, compramos en Europa, en Suecia, en Alemania y otros. Claro. Y entonces vienen los remedios con su nombre de fantasía. Es el mismo remedio genérico, pero que puesto por un laboratorio cuesta 9 veces más. Claro, de prestigio. Claro, que lo que cuestaría, ¿no es cierto?, en el laboratorio nacional, por ejemplo. Y bueno, y de eso estamos legislando también para que lo que llamamos ley de fármacos 2, que consiste en que los médicos tienen que, a la hora de dar receta, tienen que dar el genérico, no pueden dar el remedio de marca, porque ese remedio, un genérico puede costar 4.000 pesos el genérico, y el de marca puede costar 10 veces más, 40.000 pesos. Entonces, le estamos haciendo un flaco favor a la gente más modesta especialmente. Así es. Bueno, pasando a otro tema, la Sala Diputado Venegas despachó proyecto que moderniza la carrera funcionaria en Gendarmería de Chile. Por 145 votos a favor, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones del Senado al proyecto Boletín 12.431, que moderniza a Gendarmería de Chile, que establece, por supuesto, bonificaciones por retiro voluntario para los funcionarios. En términos bastante prácticos, don Mario Venegas, ¿qué significa esto? Significa básicamente que el gobierno, una vez más, envió un proyecto que negoció con los gremios de Gendarmería y que consiste básicamente en que ellos le faltaba tiraje a la chimenea. Como no había incentivo para que la gente se fuera de los grados más altos, tanto de oficiales como suboficiales, la gente no podía ascender y se pasaba muchos años en el mismo grado y por tanto con el mismo sueldo. De manera que se hizo con Gendarmería, entre otras medidas, modernizarlo, pero crear un incentivo al retiro. Hay una cierta cantidad de dinero que le van a ofrecer a todo aquel que haya cumplido la edad y cumpla con los requisitos para que se retire efectivamente. Al retirarse una gran cantidad de la oficialidad más alta, coroneles, tenientes coroneles, etcétera, capitanes, en fin, se produce que van subiendo todos. Claro. Y lo mismo ocurre en el escalafón de suboficiales. ¿Esto fue despachado para una promulgación de ley? Claro, y ya completó todo su trámite. Perfecto. Pasó por la Cámara primero, fue al Senado, se le hicieron modificaciones, nosotros aprobamos unánimemente, a nadie votó en contra. Nadie, absolutamente, porque entendemos que la labor de Gendarmería es muy importante y era necesario esta modernización. Y no solo beneficia, porque esta es una gran noticia para la familia de Gendarmería de Chile, a los funcionarios uniformados, sino que también beneficia a los funcionarios de carácter civil. Tú no sé si sabes que hay muchos funcionarios no uniformados que trabajan en Gendarmería, psicólogos, psicólogos, asistentes sociales, enfermeros, paramédicos, profesionales, sí, claro, que tienen que prestar apoyo, ¿no es cierto?, a los que están privados de libertad. Entonces, hay ahí un cuadro bastante importante de gente civil, pero que es parte de Gendarmería. Y tienen una planta especial. Bueno, así estamos en Agenda Distrital, cada fin de semana a través de este importante medio de comunicación, informando a usted que nos ve a través de su pantalla. Despachan a ley proyecto que adeuda normas sobre asistentes de la educación. Dice, la Sala de la Cámara de Diputados despachó al Ejecutivo para promulgación como ley de la República el proyecto Boletín 12.965, originado
con una moción que interpreta una norma del Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública. Todo esto con el fin de clarificar, por supuesto, que los auxiliares administrativos de los establecimientos educacionales, particulares subvencionados, son asistentes de la educación. Don Mario Venegas, ¿los colegios particulares y subvencionados no consideraban a los administrativos y auxiliares como asistentes de la educación? No, sí, lo que ocurre es que nosotros, después de una larga lucha en la que yo también participé mucho apoyando a los dirigentes de los asistentes de la educación, logramos una conquista histórica para los asistentes de la educación. Ahora, ¿quiénes son los asistentes de la educación hoy día? ¿De quién estamos hablando? Antes hablábamos del auxiliar, hablábamos del auxiliar del aseo, del portero, hablábamos del administrativo, hablábamos del inspector de patio, hablábamos de... Pero cambió, la educación ha tenido progresos importantes que hoy día hace que en la escuela, por ejemplo, haya psicólogos, sí, fonoaudiólogos, asistentes sociales, contadores, en fin, una cantidad de otros profesionales que caen también, como no son docentes, entonces en genérico se habla de asistentes de la educación. Siendo profesionales. Siendo profesionales. Porque asisten, colaboran con la educación, el que tiene el rol central, que es el profesor, el maestro. Pero esta realidad es tan rica y diversa que fue necesario crear un estatuto de los profesionales de la educación. Y fue una larga lucha y una gran lucha. Y hoy día, por ejemplo, lo que se interpretó a través de una ley que hizo la senadora de mi partido, Yanna Proboste, es que quedó poco claro para los asistentes de la educación de los colegios particulares subvencionados y también los municipales el tema de sus vacaciones, porque te acuerdas tú que antes todos ellos tenían un régimen de vacaciones distinto a los profesores. Claro, tenían que mucho hacer turno. Exactamente, porque ellos estaban regidos por el Código del Trabajo. Claro. Y el Código del Trabajo dice que uno tiene vacaciones 15 días hábiles, ¿no es cierto? Más se va aumentando con el paso de los años, a medida que va cumpliendo años de trabajo. Bueno, entonces, pero en cambio los profesores, dice, sus vacaciones comienzan al término del año escolar y terminan con el comienzo del año escolar. Claro. Y tienen vacaciones de invierno junto con los alumnos y tienen vacaciones de fiestas patrias. Bueno, en esta nueva conquista que consiguieron mejoras salariales, también los asistentes, todo este mundo que yo te mencioné, consiguió eso. Qué bueno, ¿eh? Van a tener las mismas vacaciones, claro. O sea, se van a ir junto con los profesores. Pero hay un problemita, y esto es que los colegios, una vez que terminan, se van los niños, hay que hacerle algunas cosas, que hay que reparar, mantención, que hay que pintar, que hay que revisar, ¿no es cierto?, cosas. Bueno, se contrata, pero siempre es importante la presencia de los auxiliares, de los asistentes que son parte del establecimiento educacional, o al inicio del año, ¿no es cierto?, hay que partir unos días antes para poder acomodar, limpiar, dejar listo para la llegada de los alumnos. Bueno, eso fue clarificado. Ellos van a tener las mismas vacaciones que los profesores, en general, como norma, tanto en el municipal como particular subvencionado, pero podrán llegar en aquellas actividades que son imprescindibles a acuerdos con sus empleadores para poder realizarlas cuando sea necesario, y a cambio tendrán, obviamente, compensación horaria o el pago respectivo, porque ellos están, ¿no es cierto?, en esas tareas. Y eso, a ellos les interesaba mucho que eso quedara claro, y lo aprobamos mayoritariamente, ¿no es cierto?, porque entendemos que es bueno para los asistentes de la educación. Una buena noticia para los asistentes de la educación. Oye, que son muchos escuchando. Miles. Sí. Te quiero decir que si contamos los públicos más la gente de los particulares subvencionados, estamos hablando de unas 150.000 personas en el país. Ha aumentado considerablemente con el último tiempo. Exacto. ¿Cierto? Y también, recuerda tú que es importante que estos profesionales nuevos que antes no estaban en los colegios y que hoy día están, como psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, asistentes sociales, hoy día son considerados como asistentes de la educación. Una muy buena noticia. Siguiendo con más preguntas, aprueban reforma constitucional que restituye el voto obligatorio. Este es un tema que a mí en lo personal me interesa bastante. La propuesta, diputado, nacida
en 2 mociones parlamentarias, junto con restituir el voto obligatorio, hace una excepción para las personas mayores de 75 años de edad por ser objeto de indicaciones. Esta iniciativa volvió a la Comisión de Gobierno para su segundo informe. Diputado Venegas, ¿cree usted que la determinación de dejar, por supuesto, el voto voluntario fue un grave error? Sí, absolutamente. Y yo me siento corresponsable porque yo voté ese proyecto. Voté ese proyecto presionado por las circunstancias de la época, porque a veces se ponen de moda, se empujan cosas. Yo hablé en la sala. ¿No fue la mejor medida que se tomó? Para nada. Se demostró un error gravísimo. ¿Sabes por qué, Álvaro? Porque todas las premisas que estaban en el fundamento de ese proyecto de ley no se cumplieron. Al contrario, se dio exactamente lo contrario. Recuerda tú que antes lo que nosotros teníamos era inscripción voluntaria y voto obligatorio. O sea, si yo quería, iba y me inscribía en el registro civil, en el registro electoral, perdón, y a partir de ahí me obligaba a ir a votar. Y si no iba a votar tenía una sanción, que era una multa, ¿cierto? Claro. A menos que tuviera una causa justificada, como estaba muy lejos, enfermedad, etcétera, claro, ¿no? Y después pasamos, y ese fue el cambio que yo voté, a un sistema en que la inscripción es automática, es decir, tú cumples 18 y para todos los efectos automáticamente está inscrito. Pero el voto es voluntario. Claro, si quiero voy. ¿Qué nos dijeron los que nos impusieron ese proyecto? Que con esto iba a aumentar la participación de la gente, porque cuando era obligatorio la gente, ¿no es cierto?, iba a ir así como obligada, molesta. En cambio, cuando era libre era una decisión personal, individual, y por tanto iban a ir todos entusiasmados a votar. Que los jóvenes que no estaban votando prácticamente, ¿no es cierto?, iban a votar porque ahora ya no era una obligación. Nada de eso ocurrió. Al contrario, en los poco más de 10 años que lleva esto, así se fue a pique, ¿no es cierto?, la participación en las elecciones. Te voy a poner un ejemplo para... En la última elección presidencial donde se eligió al actual presidente, don Sebastián Piñera, solo participó alrededor del 50% de las personas que tenían derecho a participar. Y ese 50% en cantidades de votantes, ¿cuánto estamos hablando? Estamos hablando como de 8 millones de personas. O sea, 8 millones de personas en Chile eligieron, ¿cierto? Fueron a elegir al futuro presidente de Chile en ese momento. Y si contamos los que votaron por él en la segunda vuelta solamente, resultaría ser que él fue elegido con el 24,6% de los chilenos y chilenas que tenían derecho a voto. Mira. Déjame decirte algo más sorprendente. En las elecciones últimas municipales, considerándolas en general, votó menos aún. Solo el 40% de los que tenían derecho a voto. Entonces, ¿qué tenemos en la práctica? Tenemos en la práctica que al bajar la participación, las autoridades que se eligen carecen de representatividad y de legitimidad. Y si no hacíamos algo al respecto, lo que iba a ocurrir es que las elecciones se iban a vaciar de electores. Mira lo que te estoy diciendo. Elecciones vaciadas de electores. Cada vez la gente iba a votar menos. Y además, hay otro elemento. El estallido social, la movilización social y la reciente consulta ciudadana que hicieron los municipios. No todos los municipios, no todos, lamentablemente Angol no lo hizo. Y la mayor parte de las comunas de nuestra provincia y región, pero fueron más de 200 municipios en el país, votó más de 2.200.000 personas, no es menor, voluntario. ¿Qué dijeron? Queremos que, en más de un 80% queremos que vuelva el voto obligatorio. Y se dieron las condiciones entonces políticas para un proyecto que habíamos presentado y que estaba durmiendo el sueño de los justos. Nuestra colega Joana Pérez tuvo la valentía de hacer el proyecto y lo presentó, y como la ciudadanía mayoritariamente está diciendo aquello, se aprobó esta semana, y a partir de la próxima elección vamos a tener de nuevo voto obligatorio. ¿Qué es lo que pasa? Que falta afinar algunos detallitos, como por ejemplo que la obligación para los adultos mayores de 75 ¿sí? no tenga sanción si es que no van a votar, por ejemplo. A mí me gustaría una norma de ese tipo.
Si que pueden y quieren, vayan. Pero si tienen dificultades de salud, enfermedad, cierto desplazamiento, que están solos. Claro, de 70 claro, me parece bien. Y ahí hay algunos detallitos que mejorar. Ahí nos va a estar contando el diputado Mario Venegas en los próximos programas, por eso usted no se tiene que perder agenda distrital. Vamos a la Cámara porque aprobó diputado Venegas y despachó la reforma constitucional sobre el proceso constituyente. Voy a leer textual. El texto despachado a segundo trámite legislativo tuvo su base en la propuesta entregada por la Comisión Técnica conformada por mandato del Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución. Pese a un extenso debate sobre el tema y congregar una votación alta, no se reunieron los votos suficientes para ratificar acciones referentes a paridad de género, representación de pueblos originarios y participación de independientes. Diputado Venegas, usted señaló que esto era un hecho histórico. Así es. Y es un hecho histórico porque te voy a contar lo siguiente. Recuerden que yo además soy profesor de historia, así que alguna credibilidad y autoridad tengo en esta materia. De todas las constituciones que tenemos a lo largo de la historia de Chile desde que nacimos a la vida independiente, ninguna ha tenido participación activa del pueblo. Todas han sido la del 33, Portales y Rengifo y un grupo de chilenos, listo. La última, la que nos rige, la del 80, de Pinochet, Jaime Guzmán y unos pocos de sus amigos. Por primera vez en la historia vamos a tener una asamblea constituyente elegida por el pueblo, podemos tenerla, ¿ya? Y que esta asamblea formada por ciudadanos, ojalá los más calificados, los mejores, ¿no es cierto?, vayan a construir la constitución que los chilenos hoy día están demandando, porque lo que quedó clara en la calle, en las movilizaciones, con violencia, con manifestación pacífica también, de millones de chilenos y chilenas, es que quieren una constitución distinta a la actual. De hecho, la consulta que hablábamos, que hicieron los municipios, más del 90% dice sí, queremos una constitución distinta. Y además, más del 80% dice, y queremos que esa sea una convención constitucional, es decir, ciudadanos todos elegidos, no queremos a ningún parlamentario ahí, porque la otra opción es mixta, 50% parlamentarios y 50% de ciudadanos. Y lo más importante es que aprobamos la reforma constitucional que hace posible eso. Ya está aprobada. Perfecto. En la Cámara y en el Senado. ¿Por qué? Porque urgía hacerlo ahora, porque tenemos que darle tiempo al CERVEL para que haga el plebiscito al que vamos a estar. ¿En abril, diputado? En abril, 22 de abril creo que es. En 22 de abril vamos a estar convocados a un plebiscito, a una consulta nacional, en la que nos van a entregar dos papeletas, usted y yo vamos a tener dos papeletas, una que va a decir, ¿quiere una nueva constitución? Rechazo, apruebo, o sí o no, no sé cómo va a quedar, eso lo ve el CERVEL. Claro. Y si la segunda papeleta dice, ¿cómo quiere que sea el órgano constituyente? Uno formado por puros ciudadanos elegidos, o uno en que haya mitad y mitad de parlamentarios, mitad de ciudadanos. Perfecto. Y ellos tendrán, por mandato de la ley que se aprobó, un periodo de 9 meses dedicados exclusivamente a eso. Estos ciudadanos que sean elegidos van a ser remunerados, y no mal remunerados. Me hablaron de una cifra cercana a los 2.400.000 pesos, para que se dediquen exclusivamente a eso, porque van a tener que dejar sus trabajos temporalmente. Su dedicación va a ser exclusiva a ser parte de la Asamblea Constituyente. Perfecto. Cuyo mandato es redactar una nueva constitución. Diputado, quiero preguntar, ¿qué diferencia hay entre Asamblea Constituyente y Convención Constituyente? Una cuestión semántica, para ser sincero, no le gusta a la derecha, especialmente que concurrió al acuerdo político, no le gusta que hablen de asamblea constituyente porque es un concepto más de izquierda. ¿Prefieren convención constituyente? Convención constituyente, que a la larga es lo mismo, que es asamblea constituyente. Significa que todas las personas que conforman esta, que se ha hablado de un número de 155, sean todos elegidos en voto popular por el pueblo y sean ciudadanos comunes y corrientes. Y convención es exactamente lo mismo. Perfecto. La otra alternativa es
como te digo, mitad y mitad. Diputado Venegas, pasando a un tema, ¿cree usted que este proceso iniciamos de esta manera un nuevo Chile? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque querámoslo o no, y con el respeto a quienes piensan distinto, nosotros vivimos una dictadura muy dura, muy amarga después del rompimiento de la democracia, el año 73. Y la Constitución que Jaime Guzmán como ideólogo y todos los demás abogados que contribuyeron, ¿no es cierto?, en esta dictadura que era cívico-militar, porque había civiles colaborando en ello, bueno, es la que explica el modelo económico-social que hoy día nos rige, claro, que tiene virtudes, que nos ha sacado de la pobreza, que nos ha llevado, ¿no es cierto?, a ser un país bastante más desarrollado en América Latina, pero que tiene también una tremenda injusticia, la concentración de la riqueza, los abusos, y ahí ¿no nace la desigualdad? Y la desigualdad, exactamente. Y por eso es que cuando a usted le digan que hablar de hacer una nueva constitución es política y que no sirve y que eso no es lo importante, que lo importante es preocuparse de la educación, de la salud, de la previsión, que es mucho el discurso de mucha gente de derecha. ¿Te acuerdas cuando Lavín decía, no, si esos son temas políticos, preocupémonos de los temas que le importan a la gente? ¿Se acuerdan? Bueno, ese es un engaño. Es un engaño porque la constitución es la ley madre, claro, es la carta magna, en la que define cómo organizamos las relaciones al interior de la sociedad. Y si tenemos una nueva constitución que considere cosas como, por ejemplo, un mejor garantización de los derechos de las personas, hay derechos básicos, salud, educación, energía, los básicos que yo, agua, transporte para los adultos, transporte, previsión, las pensiones. Mira, que el Estado se haga cargo de eso, que tenga un rol más importante en eso, y que la empresa privada se encargue de todo lo demás, hacer pan, construir muebles, vehículos, zapatos, ropa, lo hace muy bien, ¿ya? Pero hay cuestiones que el Estado no puede abandonar, claro. Y la Constitución de Guzmán, la Constitución de los 80 está pensado para que el Estado tenga así una expresión chiquitita. Eso es lo que se llama el principio de subsidiariedad, que significa que el Estado se mete en aquellas cosas en las que los privados no quieren, mire, escucha, no quieren o no pueden. O sea, para todo primero los privados. Entonces por eso que privatizaron el agua, por eso que privatizaron la energía eléctrica, por eso que privatizaron el transporte, por eso que privatizaron las telecomunicaciones. Acuérdate que antes la compañía de teléfono era una compañía, claro, estatal. Así es. El transporte, etcétera. Entonces tenemos que corregir el agua, que se la regalaron a los privados sin cobrarles ni uno, y que hoy día ganan millones vendiéndola, es de todos los chilenos. Claro. Y hoy día tenemos una crisis hídrica claro, enorme. La sequía más grande que hemos tenido en los últimos 10 años. Dado el calentamiento global y el problema climático, no hay nada que indique que eso va a cambiar. No. Entonces tenemos que tomar medidas. Todo eso debe estar contenido en la Constitución. ¿Me entiendes? ¿Cómo se elige a la gente? ¿Cómo participa? ¿Cómo hay más democracia? ¿Cómo una persona? Porque aquí yo quiero aprovechar para distinguir una cosa. Mucho se habla de la clase política, pero se olvidan que hay algunos de nosotros que no somos parte de esa clase política, que somos gente pobre, que nos educamos en un colegio público, ahí en los hermanos Carrera, que luego fuimos al liceo, que mi papá era un trabajador modesto, que con mucho esfuerzo me mandó a la universidad, que tuve alguna oportunidad en la vida, ¿no es cierto?, y la aproveché, y por eso estoy ahí. No soy hijo de senador, no soy hijo de alcalde, no soy hijo de diputado. Entonces yo creo que, ¿cómo hacemos para que más gente como nosotros pueda llegar y que no sea necesariamente que solo lleguen ahí? Y representativa. Claro, los que tienen dinero, ¿me entiendes? Los que tienen vinculaciones familiares, los que tienen vinculaciones con la empresa que les financia las campañas, etcétera, etcétera. Por eso es que es muy importante. Entonces, es, sin duda, el tema político, una nueva constitución, un tema importante que la ciudadanía demanda. No es lo único. Del lado tiene que ir la agenda económico-social. La gente está pidiendo 3 cosas fundamentales:
que mejore la previsión, las pensiones. No a la AFP, o no como las tenemos. Hay que corregirla o cambiarla. Claro. 2, salud. Acceso a una salud que te sirva, que no pueda hacer que estés esperando años para una operación. Y una mejor educación que y una mejor educación, que es lo que permite. ¿Por qué yo soy diputado? Porque mi papá, ¿no es cierto?, se esforzó para que usted fuera profesor. Para que yo fuera profesor. Y me mandó a la universidad. De otra manera, ni una posibilidad. Así es. No habría sido gobernador, que fue el salto que permitió, ¿no es cierto? Y aprovechó esa oportunidad de educación, porque hay muchos que hoy en día es mucho más fácil estudiar hoy que hace 10, 20, 30 años atrás. Hoy día están todas las puertas abiertas. El que no quiere aprovechar la oportunidad de hoy... Hay gratuidad incluso. Por supuesto. Yo, por la característica, ¿no es cierto? Yo soy uno de los que impulsó la ley que hoy día permite que haya gratuidad en la educación superior para todos los hijos e hijas de las familias del 60% más vulnerables de nuestra población. Gratuidad, no pagan nada en matrícula ni en arancel. Bueno, si yo hace 40 años atrás, un poquito menos, hubiera existido esto, claro, habría tenido gratuidad. Claro. Porque era también de una familia de ese nivel de ingresos. Entonces creo que hay conquistas y cosas, pero lo que quiero decirle, y me aproveché de esta circunstancia para decirle que yo creo en que a la Cámara de Diputados, a todos los órganos de representación, tiene que llegar más gente que sea representativa del pueblo. Perdón que le interrumpa, hemos visto imágenes en este último tiempo, en las últimas horas de las discusiones que se han realizado en la Cámara, donde lamentablemente la sensación queda como de un circo dando vuelta ahí. Peleas, hemos visto comentarios por parte de algunos diputados con una manera de comunicar, por ejemplo, lo que quieren decir hasta incluso con garabato. Sí. Entonces es bastante chocante, me imagino, viniendo del Congreso. Lo que pasa es que yo creo que uno de los temas que tiene tan desprestigiada esta actividad es que muchos de mis colegas, y se lo he dicho a él, por eso me permito decirlo, yo lo he dicho en la Cámara, y lo he dicho de esta manera: colegas, ¿cuándo vamos a entender que somos parte del problema? Claro. Que aquí hay gente que actúa como un verdadero payaso. Claro. Que viste como quiere, llega como quiere, pero es que dirán, es que usted es muy conservador. No, pero es que hay ciertas cosas que son importantes, instituciones que hay que respetar. Como por ejemplo cuando uno está en la casa con la familia y te tienes que lavar las manos, te tienes que pintar y sentarte bien en la mesa, tener una buena postura. Exactamente. Yo creo que partamos de eso. Claro, o sea, entonces si esta imagen se está también... Ahora, esta situación lo pongo como ejemplo. ¿no? Es que además cuando estás tú legislando en temas tan importantes, porque esto significa que le pusimos, si es que la ciudadanía, yo voy a trabajar para eso, yo voy a trabajar para que la gente vote sí, claro, quiere una constitución. Y es más, me comprometo aquí, voy a trabajar también para que la asamblea sea enteramente de ciudadanos. Yo creo eso. Creo que por primera vez tenemos que dejar que el pueblo, ¿no es cierto? Ahora hay que elegir a los mejores, por cierto. Y a lo mejor a los que más capacitados me refiero, ¿no es cierto?, a los que tengan que puedan hacer el mejor aporte. Eso es lo que yo creo. Un sector importante de la derecha se opone a eso, no le gusta, especialmente la UDI. ¿Por qué? Porque ellos todavía tienen una conexión con la dictadura, con Pinochet y con Jaime Guzmán, que fue su fundador. Entonces ellos dicen, por eso el griterío del día de la presidenta de la UDI, ¿no es cierto?, Jacqueline Van Rieselberghe, porque ellos no quieren, si esto lo estamos sacando a presión, y por eso que se ve tanta tensión, peleas, discusiones y todo, porque no, es que no queremos. Cuando dijimos que, mira, los pueblos originarios, nuestros hermanos mapuches, los atacameños, los yaganes, los onas, los rapanui, tenían que tener garantizada una presencia, porque ellos son parte de nuestro país. Claro. No pueden quedar afuera. Tienen que estar, si no, no va a ser una constitución representativa. Que tiene que haber paridad de género, que tiene que haber tantas mujeres como hombres. Si es que en los tiempos de hoy no podemos no asumir que esta es una realidad de hoy, que los independientes también tienen que tener garantizado que están, porque los que somos militantes de partidos somos los menos en el país. Claro que sí. La derecha votó en contra. Chuta. Pero, afortunadamente, existían proyectos de ley que requerían un quórum menor y los aprobamos anoche.
y entonces hoy día está garantizado que en la Asamblea Constituyente o Convención Constituyente van a estar representados los pueblos originarios, va a haber paridad de género y también los independientes van a poder presentar listas. Una muy buena noticia. Y finalizamos el programa, diputado, para que el editor no se nos enoje. Sí, exactamente. Nos entusiasmamos, discúlpenos, pero yo creo que estamos asistiendo a un momento histórico. Yo intervine en la sala y dije, no creo ser exagerado al decir que estamos frente a un hecho histórico que va a cambiar, y espero que para bien, ¿no es cierto?, la historia del país de aquí en adelante. Pero depende de usted, sí. Depende de él y depende de mí. Tenemos que ir y participar. Nos quejamos que claro, las decisiones las toman otros. Ahora tenemos la gran oportunidad de que las decisiones las tome usted. Vaya a votar en abril, vaya posteriormente, elija bien a los constituyentes y vaya a votar para aprobar la Constitución, si le gusta, ¿no es cierto?, en el proceso ratificatorio que va a ser después de un año cuando ya esté hecho la Constitución. Gracias, diputado, por venir y gracias por estar con nosotros. Que le vaya muy bien. Hasta el próximo fin de semana.